Continuando con la clase, vimos la parte de los choques, una introducción. Entonces ahora vamos a ver los diferentes tipos de choques que existen en la naturaleza. En este caso tenemos dos tipos, lo que es el elástico o el inelástico. Entonces, un choque elástico es aquel en donde no pierde energía. La deformación por el choque se restablece. Si recuerdan, en los ejercicios que estuvimos haciendo, había una pérdida de energía después de que chocaban nuestras cajitas o los bloques. Y por otra parte, un choque inelástico es en el que la energía se pierde y la deformación puede ser permanente. Por ejemplo, en el choque de un coche, pues sabemos que cuando choca, pues se deforma. Entonces aquí estamos hablando de un choque inelástico. Entonces, también tenemos choques completamente inelásticos y choques completamente elásticos. Entonces, en el caso de los choques completamente elásticos es cuando dos objetos chocan de tal modo que la energía cero se pierde en el proceso. Es decir, que no hay pérdida de energía cuando existe este tipo de choques. Por el caso contrario, los choques inelásticos son choques en los que dos objetos se adhieren y tienen una velocidad común después del impacto, ¿de acuerdo? Y aquí sí existe pérdida de energía. Entonces, de manera resumida, choque elástico no pierde energía y se conforma, la forma sigue siendo la misma. Y por el otro lado, choque inelástico es donde se pierde energía y existe una deformación. Entonces, volviendo a lo del choque completamente inelástico, son los choques en los que dos objetos se adhieren y tienen una velocidad común después del impacto. Entonces, aquí las fórmulas que vamos a utilizar es la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. De cantidad de movimiento, ya sabemos cómo es, solo que en este caso fíjense qué pasa. Aquí recuerden que la U la utilizamos para representar nuestra velocidad antes del choque. Y si nos fijamos, nuestro cuerpo A tiene una velocidad UA y nuestro cuerpo B tiene una velocidad V. Entonces son velocidades antes del choque distintas. Pero ¿qué pasa después del choque? Después del choque tienen una velocidad común, que la vamos a llamar BC. Entonces, antes del choque tienen una velocidad distinta y después del choque van a tener una velocidad común, ¿de acuerdo? En el caso de la conservación de la energía va a pasar algo similar. Vamos a tener nuestra parte antes del choque, nuestra energía antes de que ambos cuerpos choquen, con velocidades distintas. Pero después del choque, ambos cuerpos van a compartir la misma velocidad, ¿de acuerdo? Más aparte la energía de pérdida. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, un patinador de 87 kilogramos, denominado cuerpo B, choca con otro de 22 kilogramos, denominado cuerpo A, en reposo. Entonces, otra persona está en reposo. Al inicio sobre el hielo. Después del choque, ambos se mueven a 2.4 metros sobre segundo. Encuentre la velocidad del patinador B antes del choque. Entonces aquí nos dice que nuestra velocidad común es de 2.4 metros sobre segundo. Tenemos los datos del peso, la masa en este caso, y tenemos nuestra velocidad antes del choque del primer patinador, que es 0. Y nos pide encontrar la velocidad antes del choque del patinador B. Entonces, utilizamos nuestra ecuación de conservación de momento. Como tenemos que nuestra velocidad antes del choque del cuerpo A es 0, este término se elimina y solo nos quedaría la parte en B y la parte después del choque. Entonces aquí lo único que hacemos es sustituir nuestros datos, ¿de acuerdo? Nuestras masas y nuestra velocidad común, y al final despejamos. Entonces si este está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría 3.01 metros sobre segundo. Entonces aquí es importante que revisemos que las operaciones estén bien hechas para ver si sale este resultado, ¿de acuerdo? Ahora, el ejemplo 5 nos dice una bala de 50 gramos, pega con un bloque de 1 kilogramo.
lo atraviesa y se aloja en un bloque de 2 kilogramos. Enseguida el bloque de 1 kilogramo se mueve a 1 metro sobre segundo y el de 2 kilogramos a 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad de entrada de la bala? ¿De acuerdo? Entonces este problema, pues ya en lugar de los 2 cuerpos con los que estábamos trabajando, ahora nos involucra 3 cuerpos, la bala y los 2 bloques. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar nuestros datos. Nos dan masas, nos dan 2 velocidades, y si nos fijamos la bala está en 50 gramos, la tenemos que convertir a kilogramos para que todas nuestras unidades estén correctas. Entonces aquí nos fijamos, la velocidad antes del choque de nuestros 2 cuerpos era 0. Estos bloquecitos estaban en reposo. Entonces estos términos se nos van, ¿de acuerdo? Y no conocemos la velocidad de entrada de la bala, que es lo que nos pide el problema. Luego acá en la siguiente parte, tenemos la masa del bloque B por su velocidad final, que en este caso es 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo, que es lo que nos indica el problema. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá nos dice que la bala se queda dentro del bloque número 2. Entonces tendríamos la suma de estas dos masas, la suma del bloque más la suma de la bala, y ambos cuerpos van a compartir la velocidad común, que en este caso sería la de 2 metros sobre segundo. Entonces hacemos nuestras operaciones, llegamos a que 0.05 kilogramos por la velocidad de la bala antes del choque es igual a 5.1 kilogramos metros sobre segundo. Y haciendo nuestro despeje, nos queda que la velocidad de la bala antes del choque es de 102 metros sobre segundo. Entonces, de igual manera, hay que comprobar que estos sí sean los resultados. Entonces, vamos a analizar ahora la velocidad, pero en choques elásticos. Lo que habíamos visto era en choques inelásticos, ¿de acuerdo? Por eso se seguía esa condición de que al final compartieran una velocidad común después del choque. Entonces, ahora, en la parte de choques elásticos, que es donde no hay pérdida de energía, ¿de acuerdo? Vamos a tener que no cambian las masas, que no hay pérdida de energía, o la pérdida de energía es 0, y que la cantidad de movimiento se va a conservar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que el impulso va a ser igual en ambos lados, pero opuesto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una velocidad relativa después del choque y una velocidad relativa antes del choque. Entonces estamos diciendo que estos son iguales, pero opuestos, es decir, con signo contrario. Entonces para choques elásticos tendríamos la siguiente condición. La velocidad del cuerpo A después del choque menos la velocidad del cuerpo B después del choque va a ser igual a menos la velocidad del cuerpo A antes del choque menos la velocidad del cuerpo B antes del choque. Entonces tenemos después y antes. Y lo único que hacemos es poner este signo menos, ¿de acuerdo? Entonces para el componente elástico se repite lo mismo, la energía 0 se pierde durante el choque. Es un caso ideal, ¿de acuerdo? Sabemos que pues en la realidad el hecho de que no haya pérdida de energía no es posible, pero estamos hablando de un caso ideal. Y se da la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía, ¿de acuerdo? Entonces sería la parte antes del choque, después del choque va a ser igual a la parte antes del choque. Recuerden que V es para después y U es para antes. Y la conservación de la energía, tendríamos energía cinética antes del choque igual a la energía cinética después del choque. Y este componente de pérdida, como estamos hablando de un componente elástico, sería 0. Entonces aquí se eliminaría. Y también tenemos esta, que es la que acabamos de obtener, que la velocidad, la diferencia de velocidades después del choque es igual a la diferencia de velocidades antes del choque. Pero recuerden el signo menos. Aquí ya se aplicó el signo menos, por eso cambian de lugar las velocidades. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Una bala de .150 kilogramos es disparada a 715 metros sobre segundo hacia un bloque de madera de 2 kilogramos en reposo.
Al contacto, el bloque sale a 40 metros sobre segundo y la bala atraviesa el bloque. ¿A qué velocidad sale la bala? Entonces aquí ya nos están dando la masa de ambos cuerpos y las velocidades antes del choque, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que calcular a qué velocidad sale esa bala después de que atravesó el bloque. Aquí en este caso utilizamos esta ecuación después del choque y antes del choque. Como sabemos que el bloque estaba en reposo, este término lo eliminamos y procedemos a sustituir nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces de igual manera sustituimos, hacemos nuestras operaciones y al final despejamos VA, que es la velocidad de la bala, que es lo que nos interesa. Y como resultado nos daría 181 metros sobre segundo. Entonces igual chequen que las operaciones estén bien hechas y den este resultado. Entonces aquí podemos concluir con las siguientes fórmulas. Tenemos la conservación de la cantidad de movimiento, que es la parte de después del choque va a ser igual a la parte antes del choque. La conservación de la energía, que es la suma de las energías cinéticas antes del choque, igual a la suma de las energías cinéticas después del choque, más el componente de pérdida, que en el caso de choque elástico es 0, y esta que solo se cumple para el choque elástico, que la diferencia de velocidades después del choque es igual a la diferencia de velocidades antes del choque, pero recuerden que aquí va el signo menos, que en este caso como ya está aplicado, por eso cambian de lugar B y A. ¿De acuerdo? Entonces esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.